Durante más de 1000 años, un imperio resistió el paso del tiempo, los asedios implacables y el colapso del mundo antiguo. Desde las ruinas de Roma, surgió una civilización que fusionó el esplendor romano con la espiritualidad oriental, creando una potencia que dominaría el Mediterráneo oriental durante siglos. El Imperio bizantino no solo preservó el legado clásico, sino que fue la chispa que mantuvo viva la llama del conocimiento mientras Europa caía en la oscuridad medieval. Sin embargo, hoy, su historia permanece sepultada bajo siglos de olvido, eclipsada por la gloria de Roma y la violencia de su caída. ¿Cómo es posible que un imperio que sobrevivió a los bárbaros, a las cruzadas, al Islam y a su propia decadencia, haya sido reducido a una nota al pie en los libros de historia? El Imperio bizantino fue mucho más que una continuación de Roma. Fue un crisol de culturas, un bastión de ciencia, arte, política e intrigas imperiales que inspiraron a generaciones enteras. Este video te llevará a un viaje épico desde la fundación de Constantinopla hasta su caída final en manos de los otomanos. Prepárate para descubrir los secretos del imperio que desafió al tiempo y perdió. Todo imperio nace de una figura visionaria. En este caso, fue Constantino el Grande quien, en el año 330 d.C., fundó la ciudad de Constantinopla sobre las ruinas de Bizancio. Más que una simple capital, fue un símbolo, un puente entre Oriente y Occidente, una promesa de renovación romana. Mientras el imperio de Occidente se desmoronaba, Constantinopla se erguía con cúpulas doradas, acueductos majestuosos y murallas que parecían desafiar al mismo tiempo. La visión de Constantino era clara: trasladar el corazón del imperio a un lugar más seguro, más rico y más eterno. Pero una ciudad no basta para construir un imperio. Hacía falta una cultura unificadora, una ideología sólida y un aparato estatal funcional. Aquí es donde el cristianismo se convirtió en el pilar bizantino. Ya no era la religión perseguida de las catacumbas romanas, ahora era la fe oficial, legitimada por el emperador y usada como herramienta de cohesión. Esta fusión entre trono e iglesia definió la identidad del imperio bizantino. No eran simplemente romanos orientales, eran elegidos por Dios para preservar la civilización en un mundo cada vez más hostil. Durante los primeros siglos, el imperio bizantino no solo sobrevivió, prosperó. Mientras Europa occidental caía en la oscuridad feudal, Constantinopla era un faro de conocimiento, comercio y arte. Sus calles estaban llenas de idiomas, especias y ideas. Su ejército, liderado por generales como Belisario, logró reconquistar territorios perdidos, demostrando que el sueño romano aún respiraba, aunque con nuevos colores y símbolos. Sin embargo, la gloria no venía sin amenazas. En el este, los persas eran un enemigo constante. En el norte, tribus bárbaras merodeaban las fronteras, y en el corazón del imperio, las luchas internas por el poder desgarraban la estabilidad. El trono bizantino no era heredado por sangre, sino por intriga. Emperadores eran depuestos, cegados, traicionados. El esplendor convivía con la paranoia. A pesar de su resistencia interna, el imperio bizantino se enfrentaba constantemente a amenazas externas. En el siglo VII, el surgimiento del Islam trajo consigo un nuevo y poderoso enemigo: los árabes musulmanes. Estos lanzaron una serie de conquistas que pusieron en jaque las provincias orientales del imperio. Bizancio perdió territorios clave como Siria, Palestina y Egipto, lo que no solo significó un duro golpe estratégico, sino también económico, ya que estas regiones eran fundamentales para el comercio y la agricultura. Frente a esta presión, los emperadores bizantinos se vieron obligados a reorganizar el Estado. Nació el sistema de los temas, una estructura militar administrativa que dividía el imperio en regiones gobernadas por estrategas con poderes civiles y militares. Este modelo descentralizado permitió una defensa más eficaz frente a las invasiones y fue clave para la supervivencia del imperio durante varios siglos. La resiliencia de Constantinopla, protegida por sus impresionantes murallas, también jugó un papel decisivo en este periodo turbulento. A partir del siglo IX, el Imperio bizantino vivió una etapa de recuperación conocida como el Renacimiento macedonio. Bajo dinastías como la de los macedonios, Constantinopla volvió a expandir su influencia. Se recuperaron territorios en los Balcanes y en Asia Menor,
y la cultura bizantina floreció con nuevas expresiones artísticas, religiosas y literarias. Esta época también consolidó el uso del griego como lengua oficial, marcando el distanciamiento definitivo del legado romano original. En el ámbito religioso, el imperio fue testigo de un conflicto profundo que marcaría su destino: el Cisma de Oriente. En 1054, las diferencias doctrinales, políticas y culturales entre la Iglesia de Roma y la de Constantinopla culminaron en una ruptura formal. El Papa y el Patriarca se excomulgaron mutuamente, y así nació la división entre el catolicismo y la ortodoxia. Esta fractura debilitó la unidad del mundo cristiano y dejó al Imperio bizantino aislado frente a futuras amenazas. Mientras tanto, las amenazas externas seguían creciendo. En el este, los turcos selyúcidas comenzaron a avanzar sobre territorios bizantinos en Asia Menor, culminando en la derrota en la batalla de Manzikert en 1071. Esta pérdida fue devastadora. No solo significó la caída de vastas regiones estratégicas, sino también una crisis interna de poder que debilitó aún más al imperio. Los generales disputaban el trono y el pueblo comenzaba a desconfiar de la capacidad de sus líderes. En un intento desesperado por recuperar fuerza, el emperador Alejo I Comneno solicitó ayuda a Occidente, lo que desencadenó la Primera Cruzada. Aunque los cruzados pasaron por Constantinopla y juraron lealtad al emperador, sus verdaderas intenciones eran otras. En lugar de fortalecer al imperio, las cruzadas inauguraron una era de desconfianza entre Oriente y Occidente, y marcaron el inicio de una lenta decadencia bizantina frente al avance imparable de sus enemigos. Durante los siglos siguientes, el imperio bizantino se sostuvo a duras penas gracias a la astucia diplomática y a su cultura resiliente. Sin embargo, Constantinopla se convirtió en un blanco recurrente de los intereses cruzados. En 1204, durante la Cuarta Cruzada, los propios cristianos de Occidente saquearon la ciudad, instalando un imperio latino y dejando a Bizancio humillado y debilitado. Esta fue una herida profunda que jamás sanaría del todo. Aunque los bizantinos lograron retomar Constantinopla en 1261, el esplendor de antaño ya era cosa del pasado. El imperio se fragmentó en pequeños estados, las riquezas desaparecieron y las amenazas otomanas crecían al otro lado del estrecho. Mientras las potencias europeas se fortalecían con el Renacimiento, Bizancio permanecía atrapado en un pasado glorioso que ya no podía sostener. A lo largo del siglo XIV, el imperio bizantino se vio reducido prácticamente a la ciudad de Constantinopla y algunos territorios fragmentados en los Balcanes. Rodeado por enemigos y sin aliados sólidos en Europa, cada año se convertía en un juego de supervivencia. Aún así, el imperio seguía resistiendo, gracias a su legado cultural, su estructura religiosa y la resiliencia de un pueblo acostumbrado a vivir al borde del abismo. Pero el enemigo que lo acechaba ya no era una amenaza lejana, era el Imperio Otomano. Bajo el liderazgo de Mehmed II, los otomanos se convirtieron en una potencia imparable. Constantinopla era una joya estratégica que simbolizaba la unión entre Oriente y Occidente. Y Mehmed no solo quería conquistarla, quería convertirla en el corazón de su imperio islámico. En 1453, Mehmed II reunió un ejército de más de 80.000 hombres y marchó hacia Constantinopla. Frente a ellos, el emperador bizantino Constantino XI solo podía contar con unos 7.000 defensores. La ciudad, rodeada por sus históricas murallas, era como una reliquia atrapada en el tiempo. Pero esta vez, los muros milenarios no serían suficientes para contener la fuerza del mundo moderno. Durante 53 días, la ciudad resistió. Cañones enormes rompieron las murallas, mientras los soldados otomanos avanzaban sin descanso. En la madrugada del 29 de mayo, las tropas de Mehmed irrumpieron en la ciudad. Fue el fin. Constantino XI se murió luchando, y Constantinopla, la capital del mundo bizantino durante más de 1000 años, cayó en manos otomanas. El Imperio Romano, en su forma oriental, había desaparecido para siempre. La caída de Constantinopla no solo marcó el fin de un imperio, sino el cierre simbólico de la Edad Media. Fue un choque profundo para el mundo cristiano. Ciudades como Venecia y Génova, que habían comerciado por siglos con Bizancio, vieron colapsar su puente con Oriente.
Al mismo tiempo, miles de sabios bizantinos huyeron hacia Italia, llevando consigo manuscritos, conocimientos y una visión del mundo que alimentaría lo que hoy conocemos como el Renacimiento. Mientras tanto, el Imperio Otomano emergía como la nueva superpotencia de la región. Mehmed II convirtió Santa Sofía en mezquita, reorganizó la ciudad y la transformó en la joya de su imperio. Aunque Constantinopla cayó, su legado cultural, político y espiritual persistió. La idea de Roma no desapareció del todo. Viviría en el arte, en la ciencia y en el alma de Europa. Durante siglos, los europeos mirarían hacia atrás con nostalgia al imperio bizantino, preguntándose cómo una civilización tan sofisticada, con una administración tan compleja y una fe tan profundamente arraigada, pudo haber desaparecido. Su colapso dejó una advertencia silenciosa. Incluso los imperios más longevos y gloriosos pueden caer si no se adaptan a las nuevas amenazas, si se fragmentan desde dentro o si subestiman el cambio del mundo a su alrededor. Algunos intelectuales rusos incluso se autoproclamaron herederos de Bizancio, llamando a Moscú la Tercera Roma. Era una forma de mantener viva la llama imperial, de prolongar simbólicamente la cadena que empezó en Roma, siguió en Constantinopla y buscaría un nuevo hogar en el este. Esta idea, aunque discutida, revela cómo el legado bizantino siguió influyendo mucho después de su caída. El 29 de mayo de 1453, mientras los cañones otomanos derrumbaban las murallas de Constantinopla, terminaba oficialmente un capítulo milenario de la historia. Pero no fue solo una ciudad la que cayó ese día. Con ella se desvanecía la última chispa del Imperio Romano, un puente entre la antigüedad y la edad moderna, entre Occidente y Oriente. La historia no volvería a ser la misma. Hoy, al caminar por las ruinas de Estambul, es difícil no sentir el eco de los pasos bizantinos que alguna vez dominaron el mundo mediterráneo. El Imperio bizantino no desapareció del todo. Vive en el arte, en la religión, en la arquitectura y en cada rincón del mundo que alguna vez tocó. Su caída no fue un final, fue el inicio de una nueva era.